Dios les bendiga, mis queridos niños. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual de la Iglesia MEC, Casa de Alabanza. Te habla Magali. Hoy cruzaremos un río, pero no va a ser cualquier río. No va a ser a nado y mucho menos en lancha. No. No es cualquier río. Es más que eso. Es el gran río Jordán, que fue escenario de muchas historias importantísimas de la Biblia. El río Jordán separaba a los israelitas de su tierra prometida, pero el mismo Dios que los había librado milagrosamente de la esclavitud de Egipto volvería a abrir camino donde no lo había. Recordaban el milagro que Dios había hecho para que cruzaran el Mar Rojo. Ahora se necesitaba otro milagro. Era el tiempo de la cosecha y el río venía muy cargado de agua. ¿Cómo cruzarían los miles de israelitas el río Jordán? Pero Josué, inspirado en las palabras de Dios, les dijo: es hora que se alejen de las cosas que los separan de Dios, que se limpien, que se purifiquen. Prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. ¿Te gustan los milagros? A mí sí. Y Dios es experto en ellos. Dios les tenía una sorpresa preparada, así como estuvo con Moisés cuando separó las aguas del mar de los juncos hacía 40 años atrás. El Señor mismo prometió que estaría con Josué. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú y todo el pueblo de Israel prepárense para atravesar el río Jordán y entrar en la tierra que yo les prometí. Tú nunca serás derrotado. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Nunca te abandonaré. Y Josué, inspirado por esta promesa, explicó el plan que Dios le había dado para el pueblo de Israel. Y Josué, muy emocionado, dijo: esto es lo que haremos. En cuanto vean el arca del pacto ordenada por Dios y llevada por los sacerdotes, síganla. Fíjense, mis amiguitos, el arca era importante porque contenía las tablas donde estaban escritas los mandamientos de Dios para enseñar cómo vivir al pueblo. También contenía la promesa de misericordia y perdón cuando el pueblo no cumpliese con lo que Dios ordenaba. El arca era la representación del Dios viviente. Contenía el misterio y la promesa de un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador, mis amiguitos? Jesús. Muy bien. El pueblo puso toda su confianza en Él para que Dios lo librara y los llevara a la tierra que les prometió. Cuando los sacerdotes se acercaron a las aguas furiosas del río Jordán, no dudaron en entrar en las aguas. No tenían miedo. No tenían miedo de lo que sus ojos veían, pues estaban confiados en la promesa que Dios les había hecho, y con valor y determinación comenzaron a meterse al río. Y Dios obró en un asombroso milagro. Dios detuvo las aguas del Jordán desde el mismo momento en que los sacerdotes tocaron las aguas turbulentas. Se formó río arriba una inmensa pared de agua, mientras que río abajo el agua se perdía camino al mar, dejando el lecho del río al descubierto y seco. Según lo planeado, los sacerdotes se pararon en tierra seca en medio del río y pacientemente esperaron a que pasara todo el pueblo de Israel. Cuando el último israelita había cruzado y estuvo a salvo, entonces los sacerdotes comenzaron a caminar hasta que llegaron a la orilla del río,
Dios hizo que las aguas fluyeran como lo había hecho siempre. Así que Dios cumplió, mis amiguitos, su promesa. Pudieron los miles y miles de israelitas cruzar el río Jordán. Es importante que los israelitas recordaran siempre lo fuerte y poderoso que era su Dios, y estaba allí para protegerlos y darle la victoria en todo lo que emprendieran. Dios le dijo a Josué que un representante de las 12 tribus tomara una piedra del río para que recordaran ese gran suceso. Una por una las pusieron las 12, mientras Josué y el pueblo reconocía el poder y la bondad de Dios. Cuando sus hijos y los hijos de sus hijos miraran y vieran estas piedras, recordarían cómo Dios las alejó de un pasado doloroso de esclavitud y cómo construyó su fe y confianza como pueblo. Dios cumplió la promesa, mis amiguitos, de una tierra prometida, de ser seres completamente libres por Él y para Él. Mis amiguitos, el pueblo de Israel tenía, 1, que obedecer a Dios. 2, confiar en lo que Dios les había dicho. Ellos no sabían cuál era el milagro, pero tuvieron que activar su fe para poder ver el milagro. Debieron de purificarse, de limpiarse, y Dios nos invita hoy a que nosotros nos purifiquemos, nos limpiemos para estar ante su presencia, para esperar el milagro. ¿Y cuál es nuestro milagro mayor? Es que Dios nos prometió que venía a buscar a su pueblo, que Jesús vendría a buscar su iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Dios. Tú y yo recordamos lo que Dios hizo en el pasado, los milagros que Dios hizo, los milagros que Dios hace hoy, sanando, cuidando, dando, proveyendo a papá, a mamá, a mi familia, a la iglesia, a todos los que creen en Dios. Así que te invito a que esperes ese gran milagro que es la venida de Jesús por ti, por tu familia y por mí, para llevarnos al cielo. Inclina tu cabecita, vamos a orar. Querido Dios, gracias por recordarnos hoy que tú eres el mismo Dios que ayudó a Moisés y a Josué y al pueblo de Israel. Cuán grande y poderoso eres. Te damos las gracias porque nos amas, nos cuidas y porque eres Dios de los israelitas y nuestro Dios también. Porque todavía haces milagros. Ayúdanos a ser valientes, a mirar con fe y a creer que tú vas a estar con nosotros protegiéndonos todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, hasta que nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amiguitos, esto ha sido nuestra clase del día de hoy. Y no olvides, Dios todavía hace milagros. Dios te bendiga. Bendiciones. La Escuela Bíblica de AMEC Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participes en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de 2 formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! Bendiciones.